2 de la madrugada ya. Esperamos que nuestros auditores estén con luz, sí, por los constantes cortes de energía eléctrica que hemos vivido durante las últimas horas por este sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Momento ya de ir a los archivos de César Parra, como cada semana, que en esta oportunidad, bueno, la semana pasada fue de esos de antología, por así decirlo, donde se analizó la Constitución. Estamos conectados ya con el tocayo, así que lo saludamos inmediatamente. ¿Cómo te va, tocayo? Hola, querido César, ¿cómo estás tú? Aquí, bueno, hace un ratito estábamos reporteando la lluvia acá afuera de la radio, así que tomándole el pulso a aquello. Mira que ha sido... Cuéntame eso, ¿sí? Yo que estoy en Puerto Montt, ¿sí, efectivamente está tan fuerte el asunto como se pronostica. Mira, siendo súper honesto, yo creo que es una lluvia normal, pero para la fecha absolutamente inusual, para las condiciones de Santiago, completamente no preparado, lamentablemente, pero si me preguntas, no, esto es una lluvia normal en cualquier parte allá en el sur, de una lluvia de cada día, se podría decir. Te entiendo, pero bueno, dentro de todo es bueno, es un alivio, siempre sí. Es un alivio, una lluvia. Totalmente, mira sí. Que se siente muy agradable. Bueno, yo como te digo, salí aquí al entrar a la radio, ocupando lo mismo que estaba usando tú, la Lucy, y no, agradable, de verdad agradable. Lo único que siempre uno lo dice por las personas que lo pueden estar pasando mal por la lluvia, y también le enviamos saludos ahí a los técnicos que están trabajando para restablecer la energía, que ya son miles los clientes que están sin energía eléctrica durante ya varias horas acá en Santiago. Increíble, eso no lo sabía, comunas sin luz. Muchos sectores de la capital están sin luz. La lluvia empezó a eso de las 8 más o menos, y a las 8:30 ya no había luz. Oh, ¿En serio? increíble, realmente eso te demuestra, bueno, algo que vamos a conversar también quizás esta noche, un déficit en infraestructura que se hace cada vez más notorio. Bueno, acá muchos de los auditores señalaban de repente algo que lamentablemente se ha dado desde hace varios años: trabajar al mínimo del mínimo, y que una cuadrilla tenga que ver 5 emergencias cuando realmente tendría que ser 5 cuadrillas, y no, 1 o 2 ve 5 emergencias. Entonces, bueno, ya se sabe lo que pasa con eso. Claro. Bueno, comencemos. Por favor. Ahí el pueblo archivero, ojalá que participe harto, que envíe sus comentarios. Si quieres dar el WhatsApp de la radio, si quieren enviar algún comentario. Ahí estamos como siempre, pues. Más 569-7772-7572. Hoy día vamos a hablar de los cambios que hay que hacerle a la Constitución. Vamos. Más que los cambios, ¿por qué necesitamos una nueva Constitución? Bueno, primero que todo, darle un gran saludo a mi amiga Verónica Acuña. ¿Verdad? ¿Sabes? La abogada del pueblo. Claro. Como la llamo yo. Especialista, en divorcios, pensiones de alimentos. Para cualquier persona que diga que va de parte de Pueblo Fantasma, 150.000 pesos el trámite de divorcio. Y bueno, el cambio de nombre, que también es el otro encargo que ella me ha hecho, 200.000 pesos. ¿Ah? Y si usted considera que en estos tiempos difíciles lo despidieron injustificadamente, también recurra a Verónica Acuña, abogada. Eso. Y vamos. Bueno, recapitulemos un poquito, dale, César, para los amigos que quizás no escucharon la semana pasada. Hicimos un breve repaso de la historia constitucional de Chile, de cómo en el fondo la Constitución de 1833 había sido la más exitosa, en términos de que había durado casi un siglo, con sus altos y bajos, obviamente, con esa crisis que entre el Congreso y el presidente, que es la Revolución de 1891, finalmente este parlamentarismo a la chilena, que fue un desastre, hasta lo que es la Constitución del 25, que a su vez también tiene un colapso en el año 73, ¿ok? Sí. De ahí en adelante, Pinochet encarga un proyecto de nueva Constitución a la Comisión Ortúzar, pero a su vez el proyecto de la Comisión Ortúzar debe competir, obviamente, con proyectos paralelos. Finalmente se impone la visión de Jaime Guzmán y de otros. Básicamente se conoce como la Constitución de Jaime Guzmán.
Y es la que nos rige actualmente. Ahora bien, ¿ha sufrido cambios? Por supuesto. Porque como yo te dije la semana pasada, recordaba las palabras de don Enrique Silva Sima, la Constitución del 80, y esto que no lo olvide la gente, es una aberración jurídica. Así de duro. La semana pasada comentábamos con las distintas comisiones por las cuales pasó, hacíamos la talla más o menos, pero como pudo haber sido, cuando iban haciendo las correcciones de los primeros textos ya, y oiga, acá dice tal cosa, no, sabe que eso no nos conviene, así que mejor cambiémosle una palabrita. Hacíamos, o sea, de hecho, claro, recordábamos cómo 15 días antes ya sí, convocado el plebiscito. Sí. Bueno, esa charada en realidad de plebiscito, y eso nadie me lo puede discutir, o sea, un plebiscito que se hizo sin ningún tipo de registros electorales, etcétera, donde no se respetó el voto secreto, y aún así... Se dice que ese plebiscito, o las declaraciones de ese plebiscito fueron las que le costó la vida a Eduardo Frei. Claro, el famoso caupolicanazo, claro, que fue el 80. único acto que se le permitió a la oposición. Claro. No hubo franja televisiva, no hubo nada. Sí, pues, y me acuerdo, estaba, aparte del caupolicanazo, estaban unas declaraciones del presidente, o del expresidente, mejor dicho, Eduardo Frei, cuando uno me acuerdo casi textual, cuando uno solo pueden hacer propaganda, cuando uno solamente pueden hacer campaña, eso es lo que la gente o el pueblo no puede permitir. Algo así me acuerdo que era lo que decía su... Claro. Que se le permitió decir eso en televisión, me recuerdo. Ahora bien, yo creo que más allá del estallido social, esto tenía que pasar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque a estas alturas de la historia es realmente espurio pensar que una constitución, que tiene que ser algo que une a los pueblos, sea originada en dictadura. Y más encima una dictadura que sabemos ahora que efectivamente fue asesina. ¿Ok? Como te decía, en su momento eran tantos los errores que contenía la Constitución, que de hecho, bueno, fue el gran dilema de la oposición de la época, si seguir el camino que la Constitución establecía para el retorno a la democracia. Esa fue la gran apuesta de don Patricio Aylwin. Don Patricio Aylwin básicamente lo que dice es: juguemos con sus reglas y veamos qué pasa. En el fondo, claro, unámonos. Ya habían conversaciones desde mediados de los 80, la famosa Alianza Democrática, que incluso agrupaba a algunos partidos de derecha. Y bueno, finalmente esto decanta en la concertación, que se opone y entra a las reglas del juego de Pinochet, y finalmente obtiene una sorpresiva victoria. Yo pienso que realmente Pinochet pensaba que esto iba a ser otra charada jurídica, como los plebiscitos que había hecho durante la dictadura. Ahora bien, la Constitución del 80 planteaba un periodo de gobierno de 8 años. Patricio Aylwin, preclaro, se dio cuenta que en el fondo no era conveniente para el país que veníamos saliendo de un gobierno de 16 años, que hubiesen 8 años de inmediato. Eso te demuestra que era un hombre que no tenía ambición. Él dice: lo más apropiado es que tengamos un primer gobierno de 4 años, y ahí, bueno, empiezan a dialogar el año 89, incluso antes de las elecciones donde Patricio Aylwin es elegido presidente, hay un plebiscito para aprobar los primeros cambios que se le hacen a la Constitución. Porque si Patricio Aylwin ganaba, incluso ganando, iba a ser tan limitado en el fondo su rol, que había que hacer modificaciones previas. ¿Ok? Sí. De hecho, las primeras modificaciones, las que se aprobaron básicamente en 1989, fueron o apuntaron más que nada al tema fueron 54 cambios, y bueno, básicamente fue fortalecer los valores democráticos. Se deroga, acuérdate, el artículo 8, el infame artículo 8. Lo nombraste, me acuerdo, la semana pasada, así rápidamente. Efectivamente, que excluía básicamente una ideología, que era básicamente la izquierda, el Partido Comunista.
se fortalecen también ciertos derechos y garantías constitucionales, ¿ok? De hecho, se restringen también los estados de excepción. Antes era mucho más fácil, si hubiese regido la Constitución del 80 tal cual como era muchísimo más fácil para el presidente, incluso sin acuerdo del Congreso, declarar estado de excepción, ¿ok? Se fortalece también a su vez el recurso de amparo, que, bueno, tú sabes que el recurso de amparo es básicamente clave para lo que es el respeto a los derechos humanos. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, se aumentaron las facultades del Congreso porque en realidad la figura presidencial, hay que decirlo, estaba hecha a la medida de Pinochet. Esta constitución era para que Pinochet gobernara 8 años más, sin oposición de un Congreso. ¿Ok? Era un Congreso, en el fondo, el que estaba planificado, era un Congreso, ¿cómo decirlo? ¿Decorativo tal vez? No decorativo, sé. Sí, justamente. Bueno, se intentó regular un poquito la organización de las Fuerzas Armadas. Bueno, básicamente también se afirma un poquito más el principio democrático, participativo de la ciudadanía, etcétera. Lamentablemente esta modificación dejó fuera y por vía constitucional todavía, de hecho ahí, mira, me equivoqué, una fe de rata. No fue en el plebiscito del 89 donde se deroga el artículo 8º, es en el año 91. ¿El año 91 está? El año 91. Por algo es que tuvieron que ir con nombre ficticio. Acuérdate de lo que conversábamos también. El PPD y todo el aquello. PPD, Sí. o el PAIS. No sé si te acuerdas del famoso PAIS. Del PAIS no me acuerdo, pero el PPD sí, por ese mismo cuento. Claro. de ese El artículo. PAIS básicamente era una lista que agrupaba a los comunistas, pero con otro nombre. ¿Ok? A la izquierda cristiana, etcétera. A ver, bueno, obviamente que en el 91 ya empezaron otros cambios. Se establece la figura del gobierno regional. Yo creo que son lo más importante las modificaciones del año 91. Ahí ya se deroga el artículo 8º. Y, ojo, acuérdate que era un imperativo para el presidente Elwin. Se establece la figura de la municipalidad como corporación de derecho público. Y es ahí donde se establecen las elecciones de alcalde y de concejales, que no estaban en la Constitución del 80. Sí, oye, esos son detalles de repente que a uno, bueno, uno lógicamente no tiene, casi se podría decir, no tiene por qué saberlo, aunque debería ser un deber saberlo. A uno se lo tienen que enseñar cuando chico en el colegio, no sé ya. Casi se refunda, comillas, porque igual el concepto es muy amplio, pero de cierta forma se refunda Chile en muchas cosas con la vuelta a la democracia del año 90. Nos damos cuenta de eso. Así es. Muchas cosas del funcionamiento político y todo. Yo sé que ahora es súper fácil decir, no, estos políticos mentirosos, corruptos, qué sé yo. En realidad esto fue una... A ver, yo siempre... Mi tesis, si tú me preguntas de ¿qué pasó con los gobiernos de la concertación? Yo creo que la concertación venía con toda la fuerza de la legitimidad que le daba la votación obtenida tanto en el plebiscito como en la elección de Patricio Aylwin. Pero habían tantas fuerzas. A ver, el famoso... ¿Cómo es que se le llamó en la época? El famoso atornillamiento, por decirlo así, de Pinochet. No me acuerdo exactamente la palabra que se usó. Pero, a ver, dejar 8 senadores designados para torcer la voluntad del Congreso. Las leyes de amarre, todo lo que fueron las leyes de amarre, en el fondo impidieron que se avanzara en las conquistas que obviamente el pueblo quería y merecía después de 16 años de dictadura. Por supuesto que fue un largo tira y afloja que duró tanto que cuando ya finalmente teníamos una democracia en forma, parece que a nadie le importara. Ya a nadie le importaba. ¿Ok? Como que toda esa fuerza se diluyó en todas estas peleas que hubo que dar efectivamente para combatir a la Constitución del 80. Por ejemplo, otro ejemplo más. El año 94 hay otro cambio nuevamente. Se modifica el artículo 25 de la Constitución
reduciendo el mandato presidencial de 8 a 6 años. ¿Ok? Básicamente, perdón, porque era impensable, o sea, es lo que conversábamos la semana pasada, César. Uh-huh. El tema de, imagínate, un gobierno impopular que comete un error gravísimo en su segundo año y le quedan aún 6 años. Claro. Imposible de soportar. Claro. No se puede. Sí. Por eso te digo, en el fondo, ese periodo de 8 años estaba diseñado para Pinochet, para que gobernara hasta 1998. Entonces, finalmente se llega a un acuerdo y se llegan a los 6 años. Ahora bien, cuando lo conversamos la semana pasada, esto también va para la gente que quizás no escucha el programa, la mayoría de los amigos que estaban escuchando la radio y que expresaban su opinión, y que ojalá esta noche también lo hagan, estaban de acuerdo conmigo en que quizás lo mejor era un gobierno corto de 4 años con una reelección. Me acuerdo de eso. Justamente, porque decíamos, esto obligaría al presidente efectivamente a hacer 4 años de lujo. Claro, comillas, a aplicarse. A aplicarse para ganarse el derecho a ir a una campaña, a tener un año de campaña y una eventual reelección. Y eso es lo que, o sea, en el fondo era el equilibrio entre cómo lo estoy haciendo, pero también en el fondo quiero desarrollar un proyecto a largo plazo. Porque ¿cuál es el problema ahora? Que entre esta majamama de elecciones y el periodo tan corto de 4 años, no se ha logrado cuajar políticas de Estado, ¿ok? No hay tiempo. De hecho, también lo hablábamos la semana pasada. Ojalá todas las elecciones, desde presidente hasta concejal, pasando por los gobiernos regionales, pasando por los cores, qué sé yo, todos fuesen cada 4 años. Senadores, diputados, etcétera. Que todo quedara concentrado en una sola elección, claro. Una papeleta gigante, por decirlo así. Sí. ¿Ok? A ver, el año 99 también hay otra reforma importantísima, que es el tema de la incorporación de la segunda vuelta presidencial. Ya, se me acuerdo. Que no existía. No, pues antes no pasaba eso, no ocurría. Claro, pues. La primera fue la de ese año 99, ¿no? No, la segunda vuelta fue efectivamente la de Michelle Bachelet. Ricardo Lagos con Lavín, tengo entendido, ¿no? Entonces la del 99, el 99. ¿El 99 sí? Claro. Sí, creo que fue Ricardo Lagos con Lavín. Claro. Acuérdate del famoso Ricardo Lagos, el discurso de he escuchado la voz del pueblo. Sí. Imitando a su vez a François Mitterrand. Claro. Ok, así que... y bueno, empieza también el tema de cambiar el concepto de los hombres dentro de la Constitución por las personas. Ya. Y empieza a hablarse más de hombres y mujeres. Hombres y mujeres, claro, son iguales ante la ley. Claro. Como te digo, bueno, está el tema de la segunda vuelta, desconociendo el tema de la única votación, que en realidad... ¿Para qué estamos con cosas? Le había traído muchos problemas a Chile. Yo creo que eso es uno de los... en realidad ni siquiera es un mérito de la Constitución del 80, es un mérito de la transición. El tema de buscar mayorías, ¿ok? ¿Para qué estamos con cosas? El gobierno de Jorge Alessandri, fue mediocre, fue un mal gobierno, que terminó, por decirlo así, sin apoyo político, sin respaldo político. ¿Por qué? Porque Alessandri había sido elegido con un 30 y algo %. Allende lo mismo. Allende finalmente, su gobierno fracasa también, porque es un gobierno que gobierna finalmente con una minoría, y siempre fue minoría. Incluso a pesar de que subió en las elecciones municipales, claro, siguió siendo minoría. ¿Ok? Imagínate el 70, ¿qué habría pasado? Lo más probable es que la niña bonita habría sido la democracia cristiana, tentada seguramente por Jorge Alessandri, y lo más probable es que Jorge Alessandri haya sido presidente del 70.
Imagínate que podría cambiar la historia. Sí, en todo caso. Así es. Claro, habría gobernado hasta el año 76 Alessandri, y posteriormente quizá habría... Quizá, ¿quién, Claro, imaginología, como se llama. O lo más probable, ojo, es que se hubiese quebrado la democracia cristiana. O sea, seguramente un sector apoyando a Alessandri, un sector más conservador. Claro. Y el sector más chascón, seguramente yéndose con Allende. Sí, pues estamos hablando del año 70. El sector de Frei Tomic, el sector de Frei Elwin, yéndose con la derecha. Claro. Y Tomic y Leighton, lo más probable, yéndose con la izquierda. Mira, sí, oye. Sí, es altamente probable si hacemos política ficción. École. Si hubiese existido la figura de la segunda vuelta. Sí. A ver, bueno, el 2000 hay otra reforma pequeña, que es el tema de cuando ambas cámaras se reúnen para aprobar una reforma constitucional. Entra también el año 2000 la figura del expresidente de la República. ¿Ok? Un estatuto, el famoso estatuto de los expresidentes. Ok. A todo esto, bueno, obviamente que entre medio, y yo creo que el gran logro de las reformas, que, ojo, se critica mucho al presidente Lagos que la Constitución del 80 tenga su firma. Muchos odiosamente se refieren a que él habría legitimado la Constitución de Pinochet, poniéndole su firma, pero finalmente fue un gran avance la derogación de los senadores designados. Un gran avance. O sea, estaban siendo un obstáculo, porque supuestamente en el papel nos decían que los senadores designados eran hombres más allá del bien y el mal, que iban a poner serenidad al fragor del voto popular, pero al final terminaron siendo todos pro derecha y pro derecha dura. No hubo ningún senador designado que no tuviese ese perfil en los primeros 8 años. Cuando a Lagos le toca designar por un tiempo a senadores designados, son hombres de más consenso, ¿ok? Y eso permite a su vez que él pueda hacer los cambios a la Constitución recién. Claro. Entonces, como te digo, yo creo que en el fondo no hay que desmerecer los intentos que se hicieron en el gobierno de Ricardo Lagos por tratar de que esta Constitución fuera un poco más democrática. Oye, Tocayo, antes de ir con uno de los auditores acá, Francisco, que nos escribe. Eso, por favor, interacción. Sí, hay siempre polémica por Ricardo Lagos y modificaciones que se le hicieron a la Constitución, especialmente por este supuesto artículo en el cual las AFP las pérdidas las asumiría el cotizante y no la AFP. Siempre se saca ese argumento. ¿Qué tan real es aquello? Mira, me da la impresión, a ver, el gobierno de Ricardo Lagos hay que dividirlo en dos partes. Primero, hasta antes del MOP Gate, sí, el ministro Carlos Cruz, acuérdate, los sobresueltos. Hasta antes del MOP Gate se podría decir que era un gobierno progresista de izquierda. Cuando la UDI salva a Ricardo Lagos, hay que decirlo, el pacto Longueira-Lagos, básicamente Ricardo Lagos termina gobernando con el empresariado. Entonces yo creo que el pacto ahí fue el siguiente: quiero hacer ciertas reformas democráticas a la Constitución, pero a cambio, sí, les doy ciertas concesiones, como el tema de la AFP. Okay. Así de sencillo. Ya. Así de frío, así de pragmático. Ya, Tocayo, aquí como te decía no hay interacción. Ya nos escribe Francisco y dice que contigo ha conversado varias veces y dice: creo que cuando se redacte esta nueva Constitución, antes de votar el plebiscito de salida, el Estado debería encargarse de que cada familia chilena le llegara la redacción de la nueva Constitución, leerla y así con conocimiento real votar si estamos de acuerdo o no en aceptarla. De lo contrario, otra vez quedaremos ignorantes de nuestros derechos fundamentales. Dice acá Francisco. Sí, por eso yo coincido con Francisco. Yo creo que la gente, curiosamente la misma gente que llenó la Plaza Italia, con 1 millón de personas, no ha sopesado
el momento histórico que estamos viviendo. Por primera vez una constitución creada por la ciudadanía. O sea, espero que sea así y que no sean los mismos de siempre. Obviamente que hay excepciones, hay ancianos de la tribu, qué sé yo, Claro, que me gustaría que estuviesen sí. en la constituyente. Sí. Pero obviamente que hay caras que no quiero ver ahí. ¿Ok? Pero sigamos avanzando. Dale, no. Mira, recién en el año 2001 se elimina la censura cinematográfica. Hasta el año 2001. Después de eso pudimos ver La Última Tentación de Cristo. No. Sí, en el fondo, no? mira, antes No sé. pudimos verla. Pero era porque había un consejo de calificación que era un poco más proclive a ideas progresistas. Ya. Pero, desaparece la figura del consejo de calificación. Se crea un sistema de calificación que es distinto. ¿Ok? Claro, Eso el año 2001. o sea, para tratar de ponerlo en simple, antes había un censor que decía, no, en Chile esto no se verá. Absolutamente. Y en cambio Y ahora hay eso un no. consejo que dice, a ver, esto es para tal edad, esto es para tal edad y esto es para tal edad. Claro, pero en el fondo Pero sin prohibir nada. no se prohíbe nada. Claro. Pero todo está bien calificado. ¿Cuál es? ¿Ok? Pero claro, o sea, yo creo que la generación, los millennials no se imaginan eso ahora. En todo caso, ¿verdad? Pero efectivamente, Sí, el último tango en París, ¿verdad? solo por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Marlon Brando, el último tango en París, estrenada el año 72, solamente la podemos ver en Chile en 1990. ¿Verdad? Oye, tienes razón. La última tentación de Cristo pasó por varias peleas, incluso creo que ni siquiera se estrenó el mismo año 90, sino que un poquito más allá. Creo que el 93 me parece. Me parece Sí, por ahí, me da la impresión. Sí. Porque acuérdate que la Iglesia Católica también hacía su lobby. Bueno, un lobby no. que era bastante fuerte. Año 92 creo, no vino Maiden, ¿te acordáis? Por ejemplo, Sí, pues. y así un montón de películas que recién, Sí. desde el 2001 pudimos ver. A ver, el año 2013, bueno, obligatoriedad de la educación media hasta los 18 años. Eso es una reforma del artículo que sustituye el inciso quinto del artículo 19. Oye, si eso tal vez también, como dices tú, los millennials no lo sepan, aunque No. quizás, no sé, porque en alguna persona mayor quizás antes era común, hablemos principio de la década 90, común que la educación era, tú le preguntabas a algún chiquillo o chiquilla, no, hasta octavo nomás. Claro, pues. Era común, especialmente en el campo tal vez y en sectores más humildes, que la educación, te estoy hablando, a ver, yo mi experiencia hasta mediados de la década 90, era aquello, o sea, no, si yo llegué hasta la básica nomás. Sí, pues. Sí, increíble. No sé así era. Sí. A ver, mira, el punto de inflexión, como te decía, es la reforma del 2005 del Lago. Más allá de las reformas puntuales que te he nombrado, yo creo que las reformas que se publican el 26 de agosto del 2005 en el Diario Oficial, conocida como la Gran Reforma de la Constitución, de hecho, me acuerdo perfectamente que ese mismo día se reabre la puerta de Morandé 80. Uy, ¿sabes por qué yo me acuerdo de ese momento? Ajá. Porque en el Patio Los Naranjos hacen una toma con algo que le llamaban pluma en esa época a la cámara, ¿ya? Sí. Que hoy día lo hacen con un dron, no cuesta nada hacerlo, pero en ese entonces no ocupaban No toda una... existían nada de eso. Ocupaban un armatoste así que era como una grúa, literalmente bueno, se le llamaba pluma, pero era como una grúa bien grandota, y me acuerdo que la toma, de cual firma la agua y todo aquello, después la toma general se hace con una pluma, entonces se abre el plano y una imagen muy linda, me acuerdo de que entonces, eso me acuerdo que me llamó mucho la atención, la Sí. producción, por así y decirlo. una que hicieron. handicam siguiendo al presidente Claro, algo que- hasta su despacho. Claro, que para esa época era... ¡Wow! No, sí fue bien, bastante épico el asunto. ¿Eh? Sí. Quiso Y quedar sabes ahí. que el momento lo meritaba, porque como te digo, o sea, si bien el presidente Lagos cometió errores gravísimos, jarrones mediante, no se le puede quitar el mérito que, a ver, tuvo el coraje de enfrentarse al poder militar. Bueno, O sea, no acordamos. acuérdate del famoso servilletazo.
Si la gente tiene muy mala memoria. Yo me acordaba del dedo nomás del Lagos, pero el servilletazo, A ver. recuérdalo, porfa. El servilletazo, bueno, Lagos, 4 días apenas presidente. Todos teniéndole miedo a este primer socialista que asumía el poder desde Allende. Sí, pues yo me recuerdo, Tocayo, algunos lienzos, algunas propagandas, las pintadas en las paredes. Lagos presidente, es socialista como Allende, me recuerdo de aquello. Claro. Y en General Velázquez con la Alameda, un aviso gigante donde está el líder ahora, para crecer con dignidad. Y salía Lagos así con los brazos abiertos, me acuerdo, claro. la propaganda. Sí. Entonces, en el fondo, mira, por eso yo te digo, todos somos generales después de la batalla, pero el tema es, hay ciertos conceptos que Lagos vierte en su discurso en el Parque Forestal que le caen mal al comandante en jefe. ¿Qué hacen? Las famosas señales que manda el ejército. Las famosas señales que mandan las instituciones armadas. ¿Qué hacen? Se van a cenar juntos los 4 comandantes. Claro, eso. A un restaurante de esos que tienen ventanas abiertas para que se vea que todos lo los vean. 4 comandantes de uniforme están cenando juntos. Están los 4 reunidos. Chuta, Claro, el alto mando. preocupémonos, asustémonos, preparemos las maletas. El alto mando de las Fuerzas Armadas. Preparemos las maletas para tirarnos encima en la Embajada de Italia. Claro. ¿Ah? Y Lagos sale y confronta la situación. Por primera vez, a diferencia de lo que había sido el ejercicio de enlace, a diferencia de lo que había sido, ponte tú, qué sé yo, El boinazo. el boinazo, Ajá. Lagos dice que no va a permitir actuar así. Que por supuesto las Fuerzas Armadas están unidas, pero están unidas detrás del presidente. Y esto marca un antes y un después. A ver, como te decía. Bueno, Tocayo, paréntesis cortito. De ahí también el concepto de que mucho se le habla de Lagos, aunque hay personas que no les gusta, sienten que está de más. El de estadista, ahí está. O sea, del compadre que sí, se pone y digamos que pone orden, por así decirlo. Claro, o sea, mira, los 4 años de Elwin son muy buenos en cuanto a reforma, etcétera. Claro. A este avanzar manteniendo un progreso económico. Dentro del contexto que había también en ese momento. Sí. Me da la impresión que esto pierde impulso con Frei. Ya. Pierde impulso. ¿Tú crees que Frei de repente se preocupó más de, no sé, de crear una imagen de Chile en el exterior, no sé, algo así? Efectivamente, Frei privilegia lo que es la apertura a los mercados hacia el internacionales. exterior. Sí, a los mercados internacionales, los tratados de libre comercio, etcétera. Claro. Pero descuida el frente interno. O sea, ponte tú, Frei, en todo su gobierno, Frei Ruiz Tagle, no recibe, y se transforma así en el único presidente de la Concertación que hace esto, no recibe en ningún momento de su gobierno a las asociaciones de derechos humanos en La Moneda. ¿En serio? Mira. No se reunió jamás. Mira Y de hecho, en el fondo fue gracias, a ver, yo creo que el motor del gobierno de Frei son individualidades, como Pérez Lloma. Ya. O sea, de hecho y esto tiene que ver con lo que voy a comentar ahora, cuando el general Stange literalmente se va a orinar en La Moneda, cuando dice que él no va a renunciar. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y lo dice ahí, utilizando el micrófono de La Moneda. Dice, yo no renuncio. Eso ¿Qué tiempo, le va a significar un enfrentamiento con Pérez Lloma, que oficialmente se transforma en una licencia médica, donde lo subroga Cordero y finalmente asume Cordero. Entonces, como te digo, en el fondo Frei abdicó de ejercer la presidencia y dejó en libertad a personajes fuertes para que gobernaran por él. Pérez Lloma es un personaje fuerte, o sea, de hecho, yo creo que en realidad fue el verdadero presidente en la sombra. Ya, ok. Así de claro. No, ok. Y Pérez Lloma, con todos los defectos que uno le puede encontrar también. Claro. Fue el gran articulador, o sea, envolvió a Pinochet de tal modo que Pinochet ni siquiera se dio cuenta cuando ya estaba eligiendo a un general que no era de su confianza absoluta. Sino que era Isurieta, que era un hombre que le daba garantías a todos.
O sea, imagínate la diferencia. Es que por eso te vuelvo a decir, la gente ahora no calibra estas cosas porque tendemos al olvido. Imagínate, el sucesor de Pinochet hubiese sido un general pinochetista al estilo Cortés Villa. Claro, ¿verdad? Habría sido terrible, po. Habría sido un alto rico, así como en Argentina. No, pues finalmente Yoma no hace lo que hizo Patricio Rojas, no se enfrenta directamente a Pinochet, lo envuelve, lo hace parte de su mundo, lo manipula y logran sacar un sucesor de Pinochet que sea de garantía, que les dé garantía a todos. ¿Ok? Bueno, como te decía, en estas reformas de las 54 modificaciones se eliminan los odiosos senadores designados y vitalicios. ¿Ok? ¿Tú crees que eso hubiese... Por si la gente no lo recuerda... ¿Tú crees que eso hubiese perdurado en el tiempo más todavía? Si es que no hubiese sido el agua el que lo elimina. Yo creo que... Por el rechazo que provocaba en la ciudadanía la imagen de ellos, digo yo. O sea, como te digo, en el fondo el problema era que había una carrera contra el tiempo. La concertación estaba perdiendo su fuerza, su legitimidad. Claro. Y los cambios constitucionales no se producían. Y esa es la gran crítica que se le puede hacer al gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Se avanzó en materias sectoriales, pero en cuanto a la conducción del país, no se avanzó, fueron 6 años perdidos. Mira, bueno, me refiero a la dirección que debe tomar el Estado. Sí. Esas reformas deben haber sido en el gobierno de Frei. Yo te digo, el gobierno de Frei se salva por 2 personalidades. Por Soledad Alvear y por Pérez Lloma. Son las 2 grandes personalidades que salvan el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. A ver, bueno, finalmente Lagos logra este parto. Yo te voy a contar cómo era esto de los senadores designados. El primero era la injerencia militar en el Congreso. Tenías 4 excomandantes. 4 excomandantes en jefe. Sí, la cúpula. Claro, o sea, tenías militares deliberando. En simple tenías la junta, bueno, los herederos literalmente de la junta. Tenías una pequeña junta de gobierno metida en el Senado de la República. Sí. Me acuerdo que los primeros fueron, bueno, Vicente Huerta por Carabineros, un ultraderechista, conservador, como Martínez Buch, como el almirante Martínez Buch, en representante de la Armada. No me acuerdo del Ejército ahora. Y creo que era el general Vega también. Estaba el general Vega por la Fuerza Aérea. Ninguno de ellos precisamente muy amigo del progresismo. ¿Ah? Porque estamos con cosas. Sí. Tenías también, en el fondo, representantes que habían sido miembros del Poder Judicial. ¿Para qué te digo, en el fondo? Estamos hablando de los jueces más macucos de las antiguas Cortes Supremas. ¿Ah? Y bueno, en el fondo, ex rectores de universidades que también proclives pinochetistas absolutos. Claro. Entonces eso torcía la voluntad popular a un nivel de alienación que ahora es difícil imaginarse. Bueno, que la figura, partamos de que la figura de los designados era eso, no buscaba otra cosa. Claro. Tener estos representantes duros, por así decirlo, de los guardianes. Eso. Los guardianes del régimen. En simple, sí. Que, claro, los gatos pardos, que todo cambia aparentemente, pero que nada cambia. Lo otro, se reduce el mandato presidencial de 6 a 4 años. Como te decía la semana pasada, tengo mi teoría. Yo creo que en el fondo la concertación creía que iba a gobernar 1000 años. Sí. A pesar de todos los problemas que ya estaban teniendo. Sí, se lo recuerdo. Y había muchos candidatos en la fila. Muchos partidos que reclamaban su derecho. Pero fue un error gravísimo. En 4 años tú no puedes desarrollar un programa de gobierno. No puedes. Al menos en Chile, al menos en Sudamérica.
¿Y puede el que otro alguien lado? me diga o que haya un Sí. comentario, qué sé yo, no sé, pues en algún país del primer mundo que hayan 4 años de gobierno. Pero Bueno, no, pues estamos en Sudamérica. Claro, que digamos también del primer mundo en que las fuerzas políticas pueden tener diferencias, pero van por el mismo norte, que es el bienestar del país. Claro, entonces yo te digo, en esta nueva constitución, ¿Qué es lo que debería o ser? deberían ser 6 años ¿Ya? o los 4 con reelección. Ujú. Ya, esto también fue importantísimo, la reforma del Lago, la facultad de remoción de los comandantes en jefe. O sea, perdóname, nuevamente debo volver a la memoria, pero el año 2005, señor, ¿Ya? ¿cuánto? ¿15 años han pasado? ¿Cuánto? 15 años, sí. Hace 15 años, un presidente no podía remover a un comandante en jefe del ejército. Sí, a ver, te pongo un ejemplo. Lo que ha pasado en Carabineros. El desfile que hemos tenido de generales directores. Sí. Imagínate que no hubiese existido la remoción. ¿Cómo el presidente se deshace de ese peso político, de esa responsabilidad política? Si no puede remover al general director de Carabineros. ¿Cómo en el fondo atacas el tema de la corrupción? Que para que estamos con cosas, hay corrupción en Carabineros, hay corrupción en el ejército, si no tienes la facultad de la remoción. O sea, tenemos, perdóname, ex comandantes en jefe y ex generales directores procesados. Y existía la inamovilidad. Y eso daba lugar, efectivamente, a cosas como el general Parera negándose a pedirle 90. permiso a Elwin. Sí, pues esa imagen de la parada militar del año 90 cuando él la Es típica, decidor. claro, Es que, decir, que él se pone frente a Elwin. Nosotros somos un mundo aparte. Y no le pide nosotros somos autorización. la familia militar. Claro, que era la típica, se paraba, le dice, no sé, pues señor presidente, autorización para comenzar el desfile de la parada militar. Se para el frente, silencio, se da la media vuelta, se devuelve y listo. Y Elwin ahí todos quedan, ¿qué pasó? Sí. No, Sí, me acuerdo esa imagen. Ojo, Elwin podía parecer un hombre muy tranquilo, muy pacífico, pero era de rencores largos. No, además. No olvidó eso nunca. Y de hecho, Parera finalmente tuvo que irse. Entonces, como te digo, hubo el fiasco que significó estanque en la reunión con Frei Ruiz Tagle. Cuando dice, yo no renuncio. Sí. Entonces no hay ninguna democracia en el mundo que no tenga la facultad de la remoción de los comandantes en jefe. Lo otro, el famoso Consejo de Seguridad, el tristemente célebre Consejo de Seguridad Nacional. No sé si recuerdas Esa figura. esa figura, Algo. que era básicamente también. En aquellos años 90. A ver, espérate. Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional del COSENA eran los 4 comandantes en jefe, Ajá. el presidente de la República, creo que también está el presidente del Senado y el Contralor General de la República Sí. y otros miembros que podían actuar como oyentes. Claro. Eso quiere decir que los civiles estaban en minoría. Que si 3 comandantes en jefe estimaban que el presidente estaba haciendo algo mal, los militares podían llamar a terreno al presidente. Cáchate. Para, comillas, hacerle ver su opinión. O sea, eso dime que no era anormal, que no era indignante. Pero, a ver. Siendo un poquito abogado del diablo también, se supone que si hay una situación X que pueda, no sé, pues poner en peligro la seguridad nacional, digamos, ya una cosa bien extrema. Se supone que ahí los comandantes en jefe al presidente lo aconsejan o le dicen, oiga, señor presidente, mire, está pasando esta cosa, nosotros hemos hecho los estudios y creemos que la cosa debe ir por aquí y por allá, en conjunto con su ministro de Defensa, me imagino, sí. Te lo compro, pero con una salvedad, que solamente el presidente hubiese sido el que hubiese tenido poder para convocarlo. No, claro. Aquí la normalidad era que 3 comandantes en jefe podían ponerse de acuerdo y llamar a terreno al presidente. Oiga, presidente, venga para acá. Algo así.
Sí, pues. Ya. No, Acuérdense que la primera vez que se ok. reúne el Consejo de Seguridad Nacional Ujú. es por el caso de los cheques del hijo de Pinochet, pues. Ay, que después vino ahí. Claro. Pues. Sí. ¿Ah? Oh, los cheques, verdad. Entonces, como te digo... Ay, señor. ¿Qué años eso, oye? Los Sí, locos pero años es que 90. hay que recordarlos, porque si no estamos... Tocayo, Estamos condenados a repetir. Tú hace un rato hablabas de que, a ver, de repente con los senadores designados y todo esto, cuando tomamos el punto de la modificación que hizo el expresidente Lago a las AFP y todo aquello, tú decías, sí, desde la derecha decían, sí, le concedo esto, pero hagamos que maquillémoslo un poco, disfracémoslo un poco y hagamos parecer de que sí hay algunos beneficios, pero en realidad no los hay. ¿Tú crees que con esta nueva constitución no se esté fraguando eso también? ¡Wow! Siempre es un peligro. Sí, por O sea, eso te de digo. hecho... Mira. yo no estoy llamando a que la gente salga a la calle. No, si no tiene que ver con Pero eso. estoy llamando a que sí, la ciudadanía tiene que estar atenta. Es más, todas las sesiones de la constituyente deberían ser televisadas. O sea, ahora algo que es facilísimo hacer eso. Y lo otro, Tocayo, para apoyar esto también, me recuerdo que cuando ya en noviembre del 19, cuando se anuncia que era un plebiscito, una nueva constitución y todo, que buscaría una eventual nueva constitución, me recuerdo que nosotros íbamos por acá cerca de la radio a comprar un local que era atendido por venezolanos. Y ellos nos dicen, sí, que bueno, ojalá puedan tener una nueva constitución, pero tengan cuidado, porque a nosotros también nos vendieron una nueva constitución y miren cómo estamos. Me recuerdo que el venezolano que estaba ahí nos decía eso, tengan cuidado con el proceso, estén muy encima del proceso, para ver qué es lo que van a escribir ahí, qué es lo que van a hacer de hoja de ruta. Eso me acuerdo que nos decía mira. este venezolano. Sí. Que más o menos lo que tú acabáis de decir, más o menos, de que ojalá se televise, sea todo O sea, transparente. todas las sesiones tienen que ser televisadas. O sea, ya hay un canal... Y que quede guardado, que cualquier oye. televisor, cualquier smart ¿verdad? Pues sí, TV sí, puede en captar digital. la señal del Senado y Sí. de la Cámara de Diputados. Algo por lo cual todos estamos pagando. Claro, así que en el fondo se puede. Oye, y Se puede aparte, transmitir. que se transmita por streaming por YouTube y queda ahí registrado, queda guardado. Si uno lo quiere volver a Obviamente. ver, quiere analizarse, quiere ver un pedacito, ¿no? También, sí. Ahora bien, en el fondo es impensable, Ujú. es impensable de suponer que todos estos constituyentes van a ellos redactar la Constitución. Eso no es así. Lo que en el fondo, obviamente que va a haber secretarios de acta Claro. y lo más probable es que haya la asesoría de juristas independientes. Eso tiene que ser así. Exacto. Alguien tiene que decir, no, pues esto no puede ser. Sí, pues, pues esto usted está queriendo esta ni cosa, siquiera, pero ni siquiera en la legalmente... República Democrática del Congo Claro. existe esta ley. Pues, Claro, legal, usted quiere esto, pero legalmente no funciona Claro, así la pues. cosa. Sí, pues, obviamente, o sea, Sí. yo creo que tiene que haber por lo menos, y los va a haber seguramente, va a haber una comisión de juristas, o sea, Ujú. aquí tenemos juristas y tenemos abogados constitucionalistas que tienen que estar, sean elegidos o no. Tenemos muy buenos abogados y por último, que sean 50 y 50, 50% izquierda, 50% derecha. Sí, debería ser así, sí. Pero tiene que haber abogados constitucionalistas que en el fondo sepan interpretar lo que la gente está diciendo Ujú. y que sepan evitar también aberraciones jurídicas. Po. No vaya a ser que alguien diga, no sé, pues quiero qué sé yo, que el agua sea gratis, no sé, pues. Oye, acá, mira, acá dice... Léeme los comentarios, por Sí, favor. dice. Vamos Me como gustaría, vamos ahí. dice acá, me gustaría, como tienes tanta información, que hablara de los de la concertación, que entregaban compañeros para salvarse ellos. Y ahora hay varios que están en la TV y se hacen los cuchos. Como don Ricardo, que lo salvó la CNI de su muerte segura. Los cheques de Pinochet, quedó ahí. Y por ahí habían de la concertación metidos, ¿o no? Van todos en la parada en Famae, dice acá el auditor. Ah, no, si en el fondo, por eso yo no le hice el kit al Mowgate. No, O sea, eso es lo que estábamos hablando. Sí. Y ojo, no, el que le salvó la vida al Lago no fue la CNI. La CNI lo quería matar la noche del atentado a Pinochet. Quien le salva la vida a Ricardo Lagos, y él visitó siendo presidente la celda,
fue Investigaciones de Chile. Literalmente lo salvan, se lo llevan preso antes de que lo case la CNI, por si acaso. Bueno, a ver, como te decía entonces, la constituyente, obviamente que para que no sea un circo, tiene que tener la opinión de juristas destacados, la asesoría y la redacción de juristas. Eso tiene que ser así. Lo otro, como te digo, efectivamente esto tiene que ser público y televisado. Todas las actas tienen que ser públicas. Habíamos tirado algunas ideas sueltas la semana anterior. Sí. Partamos por el tema bueno, ya hablamos ya del tema de la... ¿te acuerdas que causó mucha polémica? De hecho, en Antares lo oí. ¿Ya? Me acusaron de tan viejo y tan ingenuo. Sí, así, sí. literalmente. Ah, lo de la comisaría. Sí. Está bueno. Lo leíste. No, Claro. no, me acordé de lo que tú Sí, lo comentaste, me dije, acuerdo, el martes. ¿y qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro que en vez de comisaría le digamos delegación? Y que efectivamente haya un civil encargado efectivamente de una comisaría. ¿Cuál es el problema? O sea, perdóname, uno de los temas, a ver, cambio a la Fuerza Armada. Urgente reducir el generalato. Aquí el generalato está sobre representado. Tenemos la misma cantidad de generales en el ejército que el ejército de Estados Unidos. Eso no tiene sentido. Mira. Oye, siempre se habla de, ¿cómo se llama? Que no hayan tantos parlamentarios, que hay muchos senadores, que hay muchos diputados, pero... tenías razón, ¿eh? O sea, vamos, a propósito, me acordaste también. Ya, creo que debería eliminarse el Senado. Deberíamos evolucionar a un Congreso unicameral. Sí, también lo nombraste la semana Lo pasada. otro, devolverlo a Santiago, por favor. O sea, este absurdo de Valparaíso, esta mentira colectiva que nos hemos tragado, de que supuestamente esto ha ayudado a descentralizar algo. Perdóname, creo que desde que está el Congreso en Valparaíso es todavía más basural de lo que era antes. Oye, pero es que tocayo, tal vez, y tú sabes muchas veces cómo ha pasado, quizás cómo íbamos ahí, po. O sea, recordemos lo último, los chalecos reflectantes. Acuérdate también de otro tema. El tema de fondo, a ver, esto también para los millennials. Sí. El Congreso está en Valparaíso, Claro. porque es la ciudad natal de Augusto Pinochet Ugarte. Así de sencillo. Mira, ya. Por algo no está en Concepción. Sí, eso mismo te iba a decir, sí, por Por estar en algo no está en Concepción. Coquimbo. No, en Concepción nunca, allá la cuna ahí, la Universidad de Concepción. Claro. No, es la huella de Pinochet, la huella digital de Pinochet que todavía tenemos en nuestra democracia. Mira, oye. Entonces, bueno, aparte que el edificio es horrible. Sí, pues el de es acá es tan como lindo, el de acá. un mal sueño de Mussolini. El de aquí de calle Bandera es tan lindo, oye. O sea, es que en realidad no tiene sentido. Como te digo, que alguien me diga, por favor, si hay un porteño que me diga que esto le ha traído un beneficio, que por favor me diga cuál. A ver, acá por lo que hagan... El Congreso y la presidencia tienen que estar radicados en una sola Mira, ciudad. acá tal cual dice, sí, que se lo lleven. Acá es un elefante blanco. No sirve para nada. ¿No sirve? No sirve para nada. O sea, obvio. Yo creo que el único beneficio, obviamente, son los empleos que ha creado. Qué sé yo, el personal administrativo, etcétera, del propio Congreso, pero aparte de eso, ¿ha significado algo bueno para Valparaíso? Claro. Entonces, tenemos de nuevo, estoy imaginando, estoy tirando ideas, tenemos nuevamente un Congreso en Santiago, los tres poderes funcionando en la misma ciudad, no sé, por último, si quieren darle un uso a este edificio musolínico, no sé, pues, no sé. No, mira, ahora no se me ocurre nada, pero No, algo okay. que nos manden ideas ahí la gente. Lo otro,
Habíamos hablado ya del tema de las delegaciones, habíamos hablado del tema de la evaluación del mandato presidencial, las AFP, habría que buscar otro tema, las AFP tienen que desaparecer. Ahora bien, el sistema de reparto no sirve porque es como una estafa piramidal pero al revés. O sea, es que este es un país muy raro, porque es un país que no quiere recibir inmigrantes. Sí. Supuestamente. No quiere recibir inmigrantes. Pero quiere que desaparezcan la AFP. Entonces, si la pirámide de las edades está invertida, porque este país no tiene natalidad, tiene una natalidad de país europeo, siendo que somos subdesarrollados, entonces, ¿cómo se sostiene el sistema de pensiones? Pero mira, Tocayo, por el punto de los migrantes, yo te podría decir de que hay un rechazo hacia ellos por parte de la ciudadanía. Aquí estamos con cosas, a la gente no le gusta que hayan venezolanos, colombianos, no sé, haitianos acá en Chile, y es porque tienen el mal, no sé si bueno o mal concepto, dicen, es que nos quitan la pega, ya. Pero ¿por qué pasa eso? Porque como llegan ilegales, muchas veces a los empleadores se aprovechan de aquello, les pagan menos, y los dejan a ellos con pega y el chileno no. Entonces hay algo mal hecho de parte del Estado, del gobierno de turno, en el cual permite que también abusen de todos estos migrantes que llegan al país. Igual, bueno, ellos saben también cómo está funcionando la cosa acá, de que hay cero control. ¿Para qué estamos con cosas? Hay cero control del ingreso. O sea, ayer estuvo la noticia de que se encontró un video de un venezolano que a través de un video en YouTube indicaba cómo hacerlo para poder entrar a Chile sin que le pasara nada. Diciendo, tienen que ir por acá, tienen que pasar por tal parte, tienen que ir a autodenunciarse a la comisaría, y con eso ellos están obligados a entregarles refugio, y ahí lo hacen de tal forma y todo. ¿Me entiendes? También va porque el Estado no regula nada de eso. Nada. Ya, ¿qué creo yo? Ya, el chileno se volvió una criatura totalmente individualista. El chileno tiene hijos, tiene gatos, perros. Sí, estamos en esa, sí. ¿Ok? Sí. El chileno ya no se casa. No. El chileno en el fondo lo que hace es tener una vida sexual activa hasta cuando pueda. Sí. En eso estamos todos. ¿Y cuándo puede? ¿Y cuándo puede? Entonces, ¿para qué estamos con cosas? Aquí la natalidad es un desastre. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que no apoya a la familia. No apoya a la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te decía, 1970, las estimaciones de población para el año 2020 eran alrededor de los 25 millones de habitantes. Entonces, ¿nos están faltando cuánto? 7 millones. A lo menos, sí, más o menos. ¿Qué pasa con esos 7 millones? Si efectivamente no somos capaces, por nuestro egoísmo, de llenarlo nosotros, de nuestro individualismo, necesitamos la inmigración. Claro, ahí lo que hay que arreglar y no también, porque necesitemos extranjeros. No, lo que hay que arreglar también ahí, Tocayo, son la infraestructura, me refiero los salarios y todo eso, los derechos laborales, porque hoy día el trabajo está tan precarizado. Ese es el tema. Pero los chilenos no están dispuestos a trabajar en las pegas precarizadas, cosa que el inmigrante sí va a hacer. No, me refiero, Tocayo, precarizado a que una persona que hacía hasta hace 1 o 2 años una pega, hoy día tiene que hacer 3 y ojalá gane menos. Obvio, pues. A esa parte iba. Bueno, ahora a la fragilidad laboral le llaman movilidad laboral. Ese es el tema también. Sí. Entonces, eso también, y nuevamente volvemos al tema de la AFP. ¿Cómo se va a sostener el sistema de la AFP si efectivamente hay lagunas? Tiene que buscarse otro sistema, fondos mutuos, no lo sé, hay que discutirlo. No, y en serio, y lo vimos, Tocayo, ahora con una de las cosas que ha dejado la pandemia, que increíblemente para el chileno le preocupa más la pega que morirse por el coronavirus. Precariedad absoluta de la pega, o sea, más de la mitad digo, por un simple sin asunto, un contrato. Yo no estoy pensando en el inmigrante, yo estoy pensando en el hijo del inmigrante. Que va a ser chileno. Claro. Perdóname. ¿Tú sabes por qué se perdió Laguna del Desierto, por ejemplo? Dale, no sé.
Laguna del Desierto se perdió porque mientras Argentina tenías pequeños poblados, casi ciudades, en su lado de Laguna del Desierto, Sí. nosotros con suerte teníamos 5 o 6 familias colonizadoras. Y a mal traer, probablemente. Y a traer. Claro. Aquí hace falta gente. Faltan chilenos. Entonces, yo no estoy pensando en el extranjero. Y ahí también, Claro, tú estás además, pensando- se puede ver la hipocresía. Tú estás pensando en persona, tocayo. Yo estoy pensando en la Sin, cantidad de chilenos claro, que sin, necesitamos el día de mañana. Sin ponerle De chilenos. nacionalidad, por así decirlo. Claro. A mí me da lo mismo el color. Claro. Pero estoy pensando en ese niño que el día de mañana va a cantar el himno nacional y que va a ser soberanía. En eso estoy pensando. Entonces, y además, pues, ¿para qué estamos con cosas? Lo hipócritas que somos, en el fondo. A ver, si entiendo bien, pueden ir soldados chilenos a violar chicas en Haití. Pero pobre que un haitiano le haga algo malo, o le diga, o mire feo a un chileno acá. Hipocresía. Que caiga Maduro, el dictador Maduro, el dictador de Venezuela. Sí. Presionémoslo. Qué sé yo, hagámosle castigo económico, que la ONU lo fustigue. Sí, sí. Pero cerremos las puertas a los refugiados, pues. No, pues. Entonces, por eso te digo, en el fondo yo soy siempre, y no solo respecto a Chile, respecto a Estados Unidos, Europa, yo siempre voy a ser un pro libertad de frontera. Esa es la única forma en que las civilizaciones crecen. Entonces, por eso te digo, me imagino, y ojalá que la gente entienda, que efectivamente somos un país que está envejeciendo y que efectivamente necesitamos gente nueva, juventud nueva. ¿Ok? Oye, Eso. a propósito de extranjeros, pero chilenos extranjeros, que suena un poco raro el concepto, pero chilenos extranjeros. El Rafa, que nos escribe desde Malaya, dice, ya que estamos hablando de Constitución y el proceso, dice, ¿cuál sería la opinión en la situación de nosotros, los chilenos en el extranjero, que hemos sido excluidos del proceso de participación en la elección de los constituyentes? Me dice Rafa. Mira. Espérame. ¿Y quién quiere tener cabros chicos, por acá en Chile, si no hay suficiente soporte para mantenerlo, dice? Es el tema, pues. El kilo de hijo en Chile, que la típica, el kilo guagua, es El kilo de guagua. tremendamente caro y muchas veces inalcanzable para una pareja joven que quisiera tenerlos. Si hubiera un Es buen que por soporte eso te social, dice, de repente aumentarían las ganas de reproducirse, dice el Rafa. Y mira, Tocayo, para cerrar, Tocayo, yo soy súper honesto con los auditores y contigo. Porque aparte yo no quiero tener hijos. Porque yo sé que si quisiera, ¿cómo se podría decir? Mi nivel de vida se me va al carajo. Ese es el tema. ¿Me entiendes? O sea, tocaste en la fibra del asunto. Es que esa es la aberración jurídica. Por un lado tienes una constitución que te dice actualmente, nosotros protegemos la familia. ¿Pero de qué forma? Espérate, y no, en el fondo, y espérate, pues si fue un parto sacar la ley de divorcio aquí, pues. ¿Verdad? Todos los senadores de derecha, todos los diputados de derecha divorciados, Sí, pero votaban contra el divorcio. Claro. Entonces, supuestamente se nos incita a que formemos familia, pero no hay ningún apoyo económico a la formación de esa familia. Es más, Exacto. ¿para qué estamos con cosas? En el fondo, en un hogar tienen que trabajar ambos padres. Exacto. Hijos que se crían solos, Sí. criados por la televisión O por el celular hoy día, no sé. y por el celular. Claro, por YouTube. Entonces, no, po. En el fondo, como te digo, ese es el tema, que la Constitución del 80 está totalmente desconectada de la realidad. Volvamos al tema, a ver, ahora entremos al tema de la salud. Salud, educación. Chuta, dos ejes fundamentales. Sí. Yo creo que como sugerencia, no sé si lo que te voy a decir puede quedar plasmado en una constitución, pero el desprecio
que han recibido las carreras técnicas en Chile ha sido, pero aberrante. A ver, que un técnico gane 6 o 7 veces menos que un profesional, no lo es en ninguna parte del mundo, solamente en Chile. Que un técnico que tiene habilidades específicas gane lo mismo que un psicólogo, que una profesión liberal, qué sé yo, que para qué estamos con cosas, no aporta mucho al PIB, es insostenible. O sea, perdóname, en el fondo a lo que apunto es, la nueva Constitución tiene que dar un impulso efectivamente a la formación técnica e igualarla en sueldo a la formación profesional. Te creo que un profesional pueda ganar 3 veces más que un técnico, pero no 7 veces más, po. Además, un tema de cómo se ve al técnico. También. Perdóname, si en el fondo anda Europa. A propósito, eso mismo Europa, Asia, ya. El Rafa de Malacha ahí que nos decía, por la participación que ojalá pudieran tener los chilenos que están en el exterior en el proceso constituyente. Y me hizo recordar, antes del estallido social, muchas veces los chilenos afuera, acá opinaban, ya, y decían, no sé, antes del estallido, como te digo, ¿cómo en Chile soportan que las autoridades los pisoteen? ¿Cómo en Chile soportan que, no sé, los sueldos sean tan malos, que las leyes laborales no beneficien a los trabajadores? Y muchos compatriotas, o sea, muchos chilenos acá, a aquellos chilenos que opinaban eso desde afuera, chilenos que ya miran la cosa desde Europa, no sé, Estados Unidos ya, ¿qué se meten ustedes? Si ustedes se fueron del país, así que olvídense de Chile, no tienen nada que hacer acá, bla, bla, bla. Ya, pues después cuando pasa el estallido, pasa todo aquello, era como, chuta, parece que tenían razón los chilenos que estaban afuera en algunos puntos, ¿ya? De cambiar ciertas cosas, que, oiga, en Chile usted le están abusando de esto, por esto. Generalmente estaba la visión de, no, pues que no sé, te estoy inventando, en un país X de Europa, el mínimo es $1 millón. Sí, pero es que también el costo de la vida es más caro. No, la lata de Coca-Cola vale $1. ¿En serio? Sí, y así varias cosas, ¿me entiendes? Mira, es complicado el tema porque, a ver, ¿cómo en el fondo canalizáis eso? Eso, claro, ¿cómo eso? Exacto. Sí, ¿cómo canalizáis el aporte de las comunidades del extranjero? Porque además, ojo, son los que más saben, po. En el fondo, me encantaría, por ejemplo, recibir sugerencias de Nueva Zelanda, po. Oye, ¿sabes que acá en Nueva Zelanda hay buenas ideas en esto otro? En Australia, qué sé yo, Canadá, no sé, estoy pensando en los países que siempre se ponen como ejemplo de inmigración. No lo sé. Si me preguntáis así ahora, no sé cómo canalizar ese valioso tesoro claro. que es el conocimiento de los chilenos en el exterior. Ahora bien, el tema de la salud. La salud hay que cambiar el eje, obviamente. La salud actualmente es reactiva. Apunta, ¿cómo te lo digo? Está saturado porque realmente primero quiero hablar de cómo veo la salud como tal, antes de hablar de la economía de la salud. Creo que somos demasiado reactivos. Está lleno, nuestro sistema de salud está lleno de diabéticos, porque nos alimentamos mal. Sí. Está lleno de diabéticos, está lleno de enfermedades de base que son producto de la alimentación, producto del sedentarismo. ¿Ok? Primera cosa. Producto de la mala nutrición. Yo creo que hay que efectivamente cambiar el eje hacia una medicina preventiva. Es que esa es la otra, tocayo, acá en Chile. No hay... Siempre hay reacción, nunca hay prevención. A todo. Ahora mismo estamos ahora con la lluvia, cortes de energía, y hace un rato, hace varias horas, se entrevistó a alguien de la CGE. Ya, no, que nuestras cuadrillas y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces la pregunta que se le hace es, desde el día martes sabíamos que venía el sistema frontal. ¿Por qué no se previó todo esto? No, es que los árboles caen en los cables y no sé qué.
y a las finales de verdad era una respuesta tal como era por los árboles, por las ramas. Sí. ¿Me entiendes? O sea, mira, y eso también me hace pensar, deberíamos volver a reflexionar si es conveniente que los municipios sean autónomos. Ya. Ahora bien, ojo, se me había olvidado ese tema también. Educación y salud tienen que salir de los municipios y volver al poder central. Ya. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué un municipio se tiene que hacer cargo de la salud? De los gastos de la salud. ¿Por qué? Esas son decisiones que o sea, perdóname, los grandes médicos de este país, Calvo Maquena, Sotero del Río, era una planificación desde las altas esferas de gobierno. ¿Por qué crees tú que se hizo eso, tocayo? A ver. Porque ¿sabes por qué? Eso, sí. Porque sí. los gremios son muy poderosos, po. El gremio de la salud es muy poderoso. Pero a ver, ¿cómo te lo digo? Si lo desintegras en pequeñas unidades, se vuelve más inofensivo. Sí, lo mismo la educación. Sí, el gremio de los profesores es muy poderoso. Sí. Mira, me acordaba que lo mismo que te hablaba hace un ratito de los chilenos fuera del país, hace algunos años nos decían, pero ¿cómo puede ser que en Chile la educación y la salud sean un bien de consumo? ¿Cómo puede ser eso? Me acuerdo que lo decían. A ver, mira, ahora vamos a la economía de la salud. Dale. Yo creo que efectivamente, sí, vamos a tener que meternos las manos al bolsillo. O sea, si queremos una mejor salud, primero que todo necesitamos suplir el déficit hospitalario. Ese es el otro asunto también. Perdóname, ¿cómo vamos a cerrarle la puerta a todos los profesionales médicos que están llegando del extranjero? Si acá el médico chileno no quiere atender en el sistema de salud público. Los gremios. Obvio. Sí. Entonces, o vamos a tener que, destinar más impuestos para que el médico chileno se sienta conforme. Sí. Y quiera trabajar en el sistema público. Quiera trabajar en el sistema público. Claro. O vamos a tener que recibir con cariño a los médicos extranjeros. Bueno, me acuerdo hace algunos años, una auditora nos escribía acá y nos decía, sí, oiga, sí, estamos súper conformes porque acá en la... lo decía así, no lo quiero desmerecer, pero decía, acá en la población nos pusieron, nos rehicieron un consultorio que había antes, ahora quedó re bonito, parece clínica. Pero, ¿sabes? No hay quien lo atienda, po. Ese es el tema, po. Sí. Entonces, perdóname, bienvenidos sean los médicos venezolanos, ecuatorianos, cubanos. Y creo que ya lo están haciendo. Si en el fondo aquí nos estamos mintiendo, estamos leyendo la suerte entre gitanos y finalmente todos los consultorios están con presencia de médicos extranjeros. Sí, hace rato. Entonces, como te digo, si queremos, yo estoy de acuerdo con la eliminación de la ISAPRES porque en realidad, en cuanto a medicina preventiva, no han hecho nada. Ya. Nada, no conocen el concepto de medicina preventiva. Entonces, sí, creo que las ISAPRES deberían desaparecer. Por ejemplo, la salud tiene que ser pública. Mira, tocayo, en un eventual debate sobre... Sí, dale. Tienes que estar dispuesto a que te van a meter la mano en el bolsillo. No vaya a poder evadir impuestos, no vaya a poder reducir impuestos, etcétera. No te podés ir por el lado con el tema de los boletos honorarios, el tema de la factura. No, es tan difícil acá en Chile. Bien común. Sí, es tan complicado ya. No, que te decía, ya. Me acuerdo que por ahí escuché en un programa, en un lado X, ¿cómo la nueva constitución puede mejorar la salud pública? En el debate, el director de la clínica tanto, el director de la clínica tanto y el director de la clínica tanto. Y fue como, ¿what? Eso, me acordé cuando hablaste de la salud. Si yo sé que la gente habla mucho del atochamiento que hay, pero eso también, el atochamiento de los servicios de urgencia se debe principalmente a lo que yo te digo, a la falta de una medicina preventiva. Son los infartados los que llegan. ¿Pero será que el preventivo no me sirve porque no es negocio? Es que eso, pues ahí entramos en el tema de la política pública. Esto debe ser una política pública.
que vaya más allá de un gobierno. Ay, la otra O que por tocayo. lo menos sea Sí, para un porque gobierno vaya, de 8 años. claro, que vaya más allá de un gobierno. Eso. Y ahí te agarro por un punto que el otro día un auditor acá nos escribía y decía, oigan, ¿saben qué? Me da lata escuchar a los precandidatos. ¿Por qué? Era Desbordes, me acuerdo, que Desbordes decía, sí, mi norte ahora es vencer a Briones, porque después la cosa tiene que venir con Lavín y con Matei, pero yo estoy preocupado de... Y este auditor decía, ¿y por qué no está mejor preocupado del bienestar de Chile en vez de estar preocupado de aquí candidato sobrepasar Sí. primero? Y era como chuta, ¿verdad? No sé, creo que Desbordes, mientras estuvo en el gabinete, se juntó mucho con Alaman. No, pero te digo, no, pero te lo digo como se entendía como, chuta, los precandidatos están preocupados de casi matarse entre ellos en vez de proponer cosas para el bienestar del país. Ese era como el tema que proponía el ¿Cómo te auditor. lo me digo? acuerdo. Yo sé que esta va a ser la última elección seguramente de un presidente de 4 años. Ujú. Te digo, necesitamos realmente savia nueva. Ahora, ¿de dónde sacarla? No lo sé. Claro, ahí te quería preguntar eso mismo, tocayo, porque, a ver, en todos lados hemos leído el concepto con hashtag o como quieras, renuncia a Piñera. Aquí estamos con cosas. Desde el 19 de octubre del 2019, no, del 18 de octubre del 2019 que lo estamos leyendo por todos lados, en los baños, en las paredes, en Twitter, donde sea ya. Ok, pongámosle que se va el caballero. Bueno, que le quedan poquitos meses, pero se vaya. ¿Y quién? ¿Sabes qué? Yo también estaba pensando en ese tema del ¿y quién? Claro, ¿y quién? Ya se va, ponte tú que el 2020 haya dicho, ya sabes que me tienen chato de esta cosa. Tengo mis lucas, no sé, tengo mi empresa, ya Sí. saben qué. Onda, chao, me voy, ya, chao, renuncio. Bueno, por ley debería haber asumido el presidente del Senado y todo eso y bla, bla, bla. Pero, ¿quién? ¿Te acuerdas lo que yo te decía la semana pasada? Yo creo que el capital político que está quedando en este país ¿Ya? son los alcaldes. No todos, Sí. obviamente. Sí, claro. Y no los que la No gente los cree que yo estoy pensando. No los que vemos en la tele. No los que vemos en la tele. No. Pero hay una gran cantidad de alcaldes. De hecho, hace poco acaba de morir el alcalde Aysén. Sí, oye. Ojo, ese hombre trabajó hasta el último día que pudo. A esa calidad de gente me estoy refiriendo. Ok. Más allá de su color político. Ujú. Necesitamos efectivamente gente honesta, trabajadora, etcétera. Y yo creo que por ahí... y te aseguro, cuando tú piensas en la Cámara de Diputados, Sí. ¿cuántos diputados puedes? ¿Unos 10, 15, 20? Tenemos ahí un capital también en los diputados que no son polilla, que desconocemos. Para mí fue una grata sorpresa, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados el año pasado. Ya. Acuérdame con el nombre, por favor, ayúdame con el nombre. Uy. Ay, se me fue. Este señor de la DC, peladito. Ya, bueno, ya. Pero dale. Resultó para mí ser una grata sorpresa. Creo que efectivamente fue un hombre muy, muy ponderado, manejó muy bien la situación. Pero será tal vez el comillas error de ellos, que hacen la pega, pero muy calladito. Siendo que al chileno Yo que creo estamos que hay con un capital cosas, político nos gusta que se note, nos gusta que yo hice entre los diputados esto. que no son polilla, Ujú. que no andan buscando las cámaras. Pero ¿y cómo se descubren? Mira, yo creo que los partidos se van a dar cuenta solos, que en el fondo si siguen con las mismas prácticas van a seguir teniendo una desafección con la ciudadanía. Y a ver, tocayo, Obvio. ya, mira, no se nos queda todavía un poquito. A ver, te coloco un ejemplo que probablemente tú tengas la respuesta, ojalá, si no, bueno, ya. Hay, pongamos 3 candidatos a presidente o presidenta ya. Pero no convence a la ciudadanía. Y la ciudadanía en su 100% no va a votar, sino que va a votar un 30%. Y ese 30% elige a un candidato, o del 100%, 70% anuló el voto porque no le gustó quién estaba. Y finalmente ese candidato se elige con el 30% válidamente elegido, o sea, válidamente hecho.
A ver, perdón, no te entendí. No se entendió nada. Ya, de nuevo. Por favor. Del 100% que van a votar, un 70% no le gusta el candidato que hay, entonces anula su voto. Con un modo de protesta, por así decirlo. Y ese 30% finalmente eligió el candidato que querían. Con el voto bien hecho y todo lo que quieran. El servicio electoral solamente toma ese 30% como válido, ¿cierto? Absolutamente. Ya. Aunque sean 10 votos. Exacto, ¿cierto? Sí, pues. Entonces, por así decirlo, la ciudadanía no podría protestar, comillas, diciendo, ¿sabe qué? No nos gusta ningún candidato, así que anulamos el voto. ¿Por qué? Porque al final, los poquitos que votaron, ellos van a elegir finalmente a la autoridad. Claro. Ahora bien, yo creo que en el fondo aquí hay un tema de... A ver, la frase más repetida de los últimos 20 años es... ¿Y para qué voto? ¿Y para qué voy a ir a votar si al día siguiente igual tengo que levantarme a trabajar? Ah, pero toca, espérame. Sí, al día siguiente igual tengo que ir a trabajar, pero dependiendo de la persona que salió presidente o presidenta, esa persona me tiene que garantizar que yo salgo de mi casa, voy seguro a trabajar, puedo trabajar con todos mis derechos y yo cumpliendo con todos mis deberes como trabajador, y de vuelta llego a mi casa seguro, sin que me vayan a asaltar, sin que me vayan a matar, sin que me vaya a pasar cualquier cosa. Eso es lo que garantiza un presidente o presidenta como corresponde. Así es. Y yo tengo que trabajar igual, sí. Lógico. Falta tanto por decir. Mira, obviamente que también no te pone... A ver, uno de los grandes problemas de la sociedad y que va a tener que ser abordado es el tema de la violencia. A todo nivel. Claro, a todo nivel, sí. A todo nivel. O sea, a ver, ¿cómo te lo digo? Esto no solamente va... Bueno, la delincuencia está desbordada, es un hecho. Pero también hay violencia en otros niveles. En todo, sí. En todo nivel. Sí. Que es un tema que efectivamente hay que tratar. Y hay que integrarlo, de algún modo. Es complicado un poco porque, a ver, el delincuente que me mata, lógicamente que es el que más llama la atención y el que más uno ¿cómo se llama? Lo recrimina, o el más culpable, por así decirlo. Pero el delincuente que me niega oportunidades, el delincuente que por culpa de él yo tengo que matarme trabajando más horas de la que corresponde, también Ahora es bien, un tema. Ojo, tenemos que decir, ¿qué vamos a hacer con los presidiarios? ¿Queremos que sufran adentro? ¿Que estén bien apretados? Mira, a ver, te voy a poner un ejemplo. Sí. Y a la gente que nos está escuchando. Sí. Un chacal, un violador. Ya. Violador de niña. Sí. Y que más encima después las mataba, las enterraba. ¿Qué hacemos con él? Oye, mira, acá, tal vez no en ese mismo punto, pero acá un auditor nos dice... A ver, por favor. Los privados de libertad que sean obligados a trabajar a cambio de mejores recintos penitenciarios, así se bajaría el hacinamiento, y no tendrían tiempo de ocio para seguir delinquiendo dentro de las cárceles. Todas mis ideas claramente tienen que estar desarrolladas, dice acá el auditor, sí. Es que por eso te digo, en el fondo tenemos ahí que tomar una decisión. ¿Queremos que sufra este chacal dentro de la cárcel, que lo pase mal? Oye, gracias, acá nos decían Iván Flores, el expresidente de la Cámara de Diputados. Gracias, oye. Gracias. Iván Flores. Gracias. Iván Flores para bien resultó ser toda una revelación. Ya. Bueno, y nadie sabía que existía Iván Flores antes del estallido social. Mira, vos. Por ejemplo. Sí. Ya, bueno. Sí. Pero como te decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos de ese presidiario? ¿Que lo pase mal, que sufra, que muera? ¿O efectivamente vamos a hacer el esfuerzo de vestirlo, de alimentarlo, de efectivamente darle un tratamiento psicológico, una reinserción? ¿Qué queremos finalmente? Yo lo único que escucho es: está bien muerto este desgraciado. Así cuando, no sé, cuando de repente el delincuente se equivocó, qué sé yo, cayó encima, se cayó de un tercer piso, cayó de cabeza. Sí. Bien muerto este desgraciado. Pero eso no, para mí no es una política de reinserción, po. ¿Qué hacemos finalmente? La ecología es otro tema también. O sea, perdóname, aquí se acabó el sueño del... Ese mar que tranquilo te baña va a ser tu banco inagotable de recursos. No, po. Aquí hay especies que se están acabando, etcétera. Estamos hablando de los recursos. No podemos seguir siendo una economía que dependa de los recursos naturales. No podemos. Tenemos que avanzar, ciencia, desarrollo, etcétera.
son sinónimos. Son asuntos que realmente hay que abordar la Constitución. Ahora bien, ¿qué es lo que no me gustaría que ocurriera con la constituyente? Ujú. Que efectivamente nos fuéramos por el facilismo de casi hacer una constitución de la venganza. ¿Ok? Una constitución de la venganza por ejemplo, tengo un ejemplo. Sí, sí, sí. Lo siento, lo tengo que decir. Sí, sí. Agua andina. Ujú. No, los españoles se quedaron con el agua, qué sé yo, etcétera. Sí, sí. Perdóname, la gestión de agua andina es impecable. Yo me acuerdo, señor, cuando existía EMOS, Empresa de obras sanitarias. sí, el corte de agua era frecuente, era por lo menos 2 o 3 veces al año. Y cuando había un aluvión, nos quedábamos sin agua una semana. La compañía de teléfonos de Chile era un desastre, CTC. la CTC. Más compañía para usted. Entonces a lo que voy es, ojo, no todo lo estatal es sinónimo de bueno, y no todo lo privado es sinónimo de malo. ¿Ok? Pero... O sea, si vamos a tomarlo esto como una constitución de la venganza, así como diciendo, no, o sea, si vamos a hacer una caricatura. Pero lo privado, tocayo, sorry, tal vez es mejor cuando hay competencia también. Absolutamente, estoy de acuerdo. Claro, porque cuando hay monopolio, O sea, hacen lo que quieren, Es ¿no? más, te digo, yo soy amigo de, en todo lo que pueda haber competencia, bienvenido. Claro, porque finalmente es beneficiado el cliente. Pero, ojo, Es lo que se espera. a ver, creo que, y sigo con el ejemplo de Agua Andina, Ajá. Agua Andina ha cumplido todos sus compromisos. De hecho, ya no existe el concepto de agua servida. Ah, ¿verdad que está en la boleta? Acuérdate, Sí, ¿verdad? Tratamiento de aguas servidas. tratamiento de agua servida Sí, cumplió sí, sí. sus compromisos. Me acuerdo de Efectivamente, ese ítem. no hay problemas con el agua servida actualmente. Mm. Y ojo, es súper impopular lo que estoy diciendo. Pero es verdad. O sea, yo me acuerdo cuando era cabro chico, hemos funcionado tarde y mal y nunca, po. Es que nos olvidamos, tocayo, si eso pasa. Sí, pues ese es el problema. Y en O sea, todo, en perdóname, en todo CTC, orden de cosas, ¿eh? El chileno la tiene, compañía de tenemos muy mala teléfono de memoria. Chile tenía que postular para una línea telefónica. Sí. Sí. Por favor. Sí, sí, sí. No todos tenían, no todos podían tener teléfono. No, 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 no. ¿Usted dónde vive? En tal parte. Y tiene lo que otro, esperar perdón, años. que me perdonen los caballeros del fuego, Ya. pero bomberos tiene que ser una institución pagada, Ya. responsable, pagada, o sea, en el fondo remunerada, Ujú. pero a la cual también se le exijan cumplimiento de objetivos. Mm. Se tiene que acabar, por favor, el tema de bomberos gratuitos. No puede ser. Es insostenible. Así como también es insostenible, así, o sea, como he sido igual de duro y de pesado en decir que actualmente Carabineros es un disuasor de la justicia. Si tú llegas a una comisaría actualmente, te intentan decir por 1000 formas que no vale la pena que hagas la denuncia. En los mismos Carabineros te tratan de decir, ¿para qué va a hacer la denuncia? No haga la denuncia. Váyase para casa mejor. O sea, tengo un ejemplo muy cercano Ujú. de una persona que por violencia intrafamiliar fue a la comisaría. Ya. Le dijeron, textual, Ujú. no será mejor que... Pero trátelo con cariño, hágale una sopita, háganselo por la buena. Así tal cual. Violencia intrafamiliar. Entonces Carabinero te dice, te advierte, usted sabe que esto va a ser engorroso a usted, ¿cierto? Sí, en realidad. Ya. Quédate que hay ningún abogado. Sí, también. Ya sabe que tiene razón. No voy a denunciar. No, po. Entonces, como te digo, reforma profunda en Carabineros, reducir el generalato. Es urgente una reestructuración de las Fuerzas Armadas. Y acabar con cierto chauvinismo patriótico que le quita profesionalismo a las Fuerzas Armadas. Perdóname, ¿de qué sirve este chauvinismo patriótico
Si en el fondo el día de mañana la preocupación va a ser que no nos caiga una bomba nuclear, o que no... A ver, no necesitamos un ejército como el que teníamos en el siglo XIX. Yo necesito un ejército hoy día que sea capaz efectivamente de afrontar una amenaza como, qué sé yo, un extremista con un maletín con una bomba nuclear. Ahí el patriotismo no sirve de nada, po. En todo caso. Me sirve más que sean más prácticos. O sea, más inteligencia dentro de... Más inteligencia. Claro. Obviamente, si ella tiene que montar un nuevo ejército del siglo XXI, pues. ¿Ah? Menos... Claro, se podría decir, tocayo, en vez de mostrarme tanques y todo menos eso... fuerza y más razón. Claro, siguiendo con nuestro eso. escudo nacional. No me mostréis tanto tanques y al final me van a tirar una bomba, ¿cómo se llama? Claro. Algo químico, y ahí quede tirado. Ese es el tema. O sea, a ver, francamente, el día de mañana nuestras fuerzas convencionales no Claro. pueden... ¿Contra quién? ¿Contra China? Sí, combate cuerpo a cuerpo también. Rusia. No, ya no va por ahí. Eso ya no pasa ya, po. Claro. Eso ya no pasa. Entonces, para afuera el chauvinismo patriótico, ¿Sabes todas esas cosas que no sirven. A propósito de ejército, y Fuerza Armada en general, lo que me gustaría de repente que mostraran con ese, comillas, patriotismo y todo, demostrar nosotros somos los que estamos cuando hay alguna tragedia en el país. Una cosa así, una imagen así me gustaría también, porque afortunadamente no hay ningún conflicto, que bueno, y ojalá que no hayan, pero demostrar que, chuta, hay inundaciones, hay todo, ya, nosotros, el ejército, estamos ahí para, no sé, proteger y ¿Qué te levantar dije el yo? país de nuevo, no para sé. proteger y servir. Eso. No, pero en serio, esa imagen me gustaría más que hubiese por parte del ejército, ponte tú. Bueno, eso significa la destrucción de un concepto, en definitiva. Claro. La destrucción del concepto de la familia militar, de las villas militares, de los hospitales militares. Significa una verdadera integración con la Con la civilidad. sociedad, eso, con la civilidad, sí. Primera cosa. Como te digo, bomberos urgentes, profesionales, bien pagados, así los quiero. Son tantas ideas, son tantas cosas que se me ocurren, tantas cosas que se me escapan. Sí. Pero como te digo, no, ante todo, para terminar este programa, no ir a la constituyente con caricatura. Con afanes de venganza. No somos Venezuela. No se preocupen. Pero así comenzó Venezuela, el típico que uno lee por cualquier cosa. De No hecho, somos incluso Venezuela. está con la lluvia ahora. Mira, Así comenzó ¿sabes por qué Venezuela. no somos Venezuela? Ujú. Porque históricamente, y esto lo dice la historia de Chile, Sí. Chile siempre se sacude los caudillos de encima. Chile nunca ha votado por un Chávez. Jamás votaría por un Chávez. Jamás votaría por un salvador de la patria. El único que logró eso alguna vez fue Ibáñez. Pero aún así, ¿quién se acuerda de Ibáñez? Sí. ¿Ok? Sí, pues, Cambio en no. Argentina, Perón. No, Chile, fíjate que nunca Chile ha tenido vocación, y eso es yo creo que es una de las cosas buenas y rescatables. No nos gustan los caudillos. Así que no se preocupen, no somos, a ver, ¿cómo te lo digo? No somos, así como no somos, qué sé yo, España, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, tampoco somos Venezuela. Ningún tema debe ser excluido, ¿ok? Pero ningún tema debe ser tratado con ceguera o compasión. Eso creo, finalmente la Tocayo. clave. Sí, eso creo, Tocayo, que los temas se traten con equilibrio entre el sentimiento y la razón, ¿ya? Pero no dejarse llevar o solo por el sentimiento o Es solo por la razón. mira, realmente es una oportunidad preciosa y única Histórica. de preparar una constitución para el siglo XXI. ¿Hay países que hayan hecho algo similar, Tocayo? Mira, seguramente más de alguno quizás en la primavera árabe, ¿ah? Ya. Estoy pensando en la primavera árabe, pero finalmente la primavera árabe terminó más en invierno árabe. Quedaron más fundamentalistas en el poder que antes.
¿Ah? Ya. Pero Seguramente, ¿sabéis qué es? Lo más parecido quizás sea lo que fue el desmembramiento de la Unión Soviética. Ah, perfecto. Desde el 90 en adelante muchas Sí. repúblicas tuvieron que crear sus constituciones. Es verdad. Salieron excelentes países de ahí, pero también salieron países bochornosos. Sí. Realmente. Sí, democracias bochornosas. Episodios horribles durante la década 90. Absolutamente. Sí. No, y hasta el día de hoy el presidente, no sé, de Turkmenistán, que anda cantando rock por ahí, que sé yo, no sé, dictadores, bueno. dictadorzuelos de todo dictadores tipo. trasnochados, por así decirlo. Claro. Pero eso te digo, ok, no somos Nueva Zelanda, pero tampoco somos Norcorea. Así que a conversar nomás. Po. En todo caso, sí. Vamos a estar vigilando desde acá el proceso. Eso toca yo. Ya, si es necesario volver a hacer un archivo sobre el tema, lo haremos. Se hace, sí, como te digo, como lo señalamos la semana pasada, con mucha humildad. Estas son las conversaciones que deberían estar en los programas de tele, en horario prime, ponte tú. Igual hoy día tuvimos una tremenda participación de los auditores, y mira la hora, ya. Hay interés por parte de la gente de comprender bien el proceso, ¿me entiendes? Así es. Pero no que sean unos Illuminati que hablan entre ellos y que entendiéndose entre ellos también y sin acercar el debate a la ciudadanía. No tiene que ser así. No, sí, mira, va a ser interesante observar el proceso, pero como te digo, ojalá que los constituyentes estén a la altura, porque si no, se les va a pasar la cuenta. Tal cual. Tienen que estar a la altura. Eso. Ya vos, tocayo. Ya vos, mi querido César Peña. Como cerramos siempre, un agrado. No, por favor, cerramos el mes también, el primer mes de este año. Cerramos el primer mes del año. Wow. Vamos a volver con un temita más livianito ya la próxima semana en archivo. ¿Tienes algo pensarlo ya? En la semana. Ya. Tal vez ahí en ¿cómo se llama? En el Pueblo Fantasma ya nos dé alguna pista. Sí, creo. Tú sabes que me gusta, no sé, poder alguna curiosidad internacional, qué sé yo, alguna curiosidad de la historia de Chile. Ahí veremos con qué vamos el próximo sábado de la mañana. Perfecto. Pero una cosa segura. Sí. El terror y los fantasmas se vienen sí o sí este miércoles a la 1 de la madrugada. Sí, pues es la cita obligada ya. La cita que está marcada con sangre. No. Claro. Oye, y a todo esto, don Julio, ¿qué opina de todo esto? Pero don Julio, mira, no tenía a don Julio, espérame, no lo tenía a la mano don Julio. ¿Dónde está don Julio? Aquí está don Julio. No lo tenía a mano, lo despertamos don Julio, está medio enojado. Una radio enchapada en modestia, una radio que se hace querer. Está medio enojado don Julio. Gracias, don Julio, está enojado. Sí, se nota enojado hoy día. Quería ser constituyente, buen don Julio. Turno. Gracias. Y nos encontramos sin falta el próximo miércoles. Si seguimos acá. Y bueno, la gente ya sabe. El programa ya tiene su fanpage oficial. Sí, pues. Busque en Facebook el fanpage Pueblo Fantasma para que pueda disfrutar de los programas asociados. Exacto. ¿Y te queda algo? Tú dices... La abogada del pueblo. Por favor, pues sí, pues. Pero... Oye, te agradezco el raspacacho, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? No, porque en el fondo, bueno, si la gente quiere comunicarse conmigo, quiere mandarme ideas para lo que quiere escuchar el próximo sábado. También. Claro. Puede mandar mi idea ahí a @César Parraguía, tanto en Twitter como en Instagram, sí. O efectivamente al fanpage Pueblo Fantasma. Y vamos con nuestra amiga, la abogada del pueblo, la única que saca divorcios por 150,000 pesos, Verónica Acuña. Si te quieres cambiar de nombre, si te quieres llamar, qué sé yo, Salvador Pinochet, por ejemplo. Salvador José Ramón. Así. Salvador José Ramón. Si te quieres llamar Joe Trump, o Donald Biden, más 569-762-48
400. O Ronald Gorbachev también, no sé. O Ronald Gorbachev, claro. Puedes hablar con Verónica Acuña. Ya, Más tocayo. 569-762-48400. Perfecto. Y las redes sociales ya las tienen, chicos. Sí. Escríbanme, cuéntenme qué tema quieren que tratemos en los archivos. Ahí estamos, tocayo, entonces. Chao. Que tengas buen turno, César Peña. Gracias, Como tocayo. siempre, un agrado hablar contigo, No, amigo por mío. favor, lo mismo digo. Y ahora el descanso ahí, tocayo, que ya es muy tarde. Así es. Ya, pues, nos reencontramos, que estés bien. Nos reencontramos, chao. Chao, chao. Hasta aquí dejamos la emisión semanal de los archivos de César Parra, siempre a través de ADN.